Hola, que Dios te bendiga. Bienvenidos al canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes darme un like para que este video llegue a más personas. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el pecado de Caín y por qué Dios rechazó su ofrenda y lo maldijo? Debido a que Dios no aceptó su ofrenda, Caín asesinó a su hermano Abel. Pero ¿qué fue lo que a Dios no le agradó de la ofrenda de Caín? Algunos dirán que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque no lo hizo con un corazón sincero. Pero eso no es completamente cierto. Es verdad que Caín no era sincero y que tenía un corazón malo. De hecho, podemos ver que aborrecía y tenía celos de su hermano Abel cuando dijo a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Para saber verdaderamente qué fue lo que Dios no le agradó de la ofrenda de Caín, debemos ir a Génesis 3, 7 y 21. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos se hicieron delantales con hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su pecado. Pero dice la Biblia que Dios les vistió con túnicas de pieles. A Dios no le agradó que ellos se hicieran delantales con sus propias manos. El Dios de toda justicia debía mostrarle a Adán que la única justicia es la que proviene de él. Ellos trataron de cubrirse con su propia justicia, pero Dios dice en Isaías 64, 6, que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Adán se presentó ante Dios cubriéndose con su propia justicia, y nadie puede justificarse ante Dios por medio de sus propias obras. La justicia de Dios dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y también dice: la paga del pecado es la muerte. Adán aún no había conocido lo que era la muerte, y Dios le mostró su justicia al derramar sangre de animales para cubrirle con túnicas de pieles. Dice en Isaías 61, 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Claramente Dios le estaba mostrando a Adán que desde el momento que pecó solo podría presentarse ante él ofreciendo un sacrificio de sangre por su pecado. Y no cabe duda que Adán esto también se lo enseñó a sus hijos Caín y Abel. Ahora leamos lo que dice Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció después de días, ofreció Caín de los frutos de la tierra sacrificio al Señor. Y Abel ofreció también él de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de ellas. Y miró Dios a Abel y sus dones, pero a Caín y a sus sacrificios no atendió. Y entristecióse Caín sobremanera, y decayó su rostro. Acabo de leer estos versículos en la Biblia Septuaginta, la cual fue escrita en griego antiguo, entre el 280 y 240 a.C. Sin embargo, en la mayoría de las Biblias contemporáneas, en vez de sacrificio dice ofrenda, por lo que muchos predicadores han llegado a creer que lo ofrecido por Caín y Abel solo fueron ofrendas y no sacrificios. La palabra ofrenda en hebreo se traduce mincha, que significa ofrenda de sacrificio. Ciertamente, para acercarnos a Dios, desde ese día, todos los descendientes de Adán solo podemos hacerlo mediante una ofrenda de sacrificio, con derramamiento de sangre. Abel ofreció a Dios un sacrificio de sangre, de lo más gordo de sus ovejas y sus grosuras, pero Caín solo ofreció como sacrificio frutas y verduras del campo. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Durante miles de años, Dios estableció que la única manera de cubrir nuestros pecados es mediante un sacrificio de sangre. Allá en el jardín de Edén fue Elohim, el Dios todopoderoso que derramó sangre y sacrificó animales para cubrir el pecado de Adán. Pero ya no tenemos que hacer ningún sacrificio de animales para cubrir nuestro pecado,
Porque hace 2000 años, el mismo Dios que dijo en Génesis, hágase la luz. El mismo Dios que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El mismo Dios que sacrificó un animal para cubrir con sus pieles a Adán. Este mismo Dios bajó a la tierra y se hizo hombre para sacrificarse a sí mismo, derramar su sangre y quitar el pecado de la humanidad. Y hoy ese sacrificio y esa sangre aún permanecen vigentes para el perdón de pecados. Solo tienes que creer, confesar tus pecados y confiar en el sacrificio y en el poder de la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, y todos tus pecados te serán perdonados. Que Dios te bendiga.